Buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de su programa El Ojo, donde la realidad cobra sentido y llegamos hasta donde su ojo no llega. ¿Saben ustedes qué hacen sus hijos en su tiempo libre? ¿Qué información consumen o qué tecnología usan? ¿Qué nuevos niños estamos forjando bajo esta nueva pauta tecnológica de nuestros días? Usualmente encontramos en las calles gente que dice: oh, los niños no son como antes, son perdidos sus valores. Esta noche en El Ojo, el niño postmoderno. Quédense. Para sumergirnos en el tema de la posmodernidad, hemos invitado al sociólogo Jaime Solano desde la Universidad Howard. Buenas noches, gracias al grupo informativo del Ojo por darme esta oportunidad, y desde aquí en la universidad intentaré explicar un poco acerca de este concepto de la posmodernidad. Antes de nada tenemos que entender una de las ideas y principios principales de la modernidad, y son el principio de la igualdad. Eso lo podemos ver ejemplificado en, por ejemplo, los derechos humanos, inclusive en la religión. Podemos ver, por ejemplo, cuando se habla de que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces esa es una idea que estuvo muy presente en la modernidad y que aún continúa, pero ya no en tanto auge. Sin embargo, en esta nueva época, la posmodernidad, podemos ver principalmente una característica de diferenciación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya vimos que en la modernidad todos somos iguales. Sin embargo, las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación han hecho de que todos conozcamos de que hay gente en el planeta distintas a nosotros, diferentes. Entonces ese postulado de que todos éramos iguales en esta época de la posmodernidad ya no es vigente. Hemos descubierto que somos muchos, entre muchas personas distintas, de diferentes culturas, de diferentes razas, de diferentes valores. Por lo tanto, una de las características principales de la modernidad es la diferenciación. Esto conlleva a otra característica. Esta característica es la característica de la pluralidad. Vivimos en una sociedad plural. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos, como vivimos acá, de que hemos encontrado que somos diferentes en el mundo. Somos individuos, pero distintos en los demás y diferentes culturas. Eso también nos lleva a la comprensión de que vivimos en un mundo plural. Entonces aceptamos el uno el otro, vivimos en un mundo donde nadie juzga a nadie, digámoslo así, en la posmodernidad, entre comillas, donde podemos ver a una persona de diferentes razas, diferentes creencias, diferentes tendencias sexuales, conviviendo en una misma aula de clase, en una misma sociedad. Por lo tanto, el mundo posmoderno también se identifica por una pluralidad en sus contextos. Otra característica importante es el relativismo. Tenemos que recordar que en la modernidad la universalidad de las ideas, de los principios, era lo que movía el mundo moderno y científico.
Entonces, por ejemplo, siempre se buscaba la idea del hombre principal, del ideal principal del hombre, del ser humano. Sin embargo, como hemos visto que hay diferentes culturas, esta idea, por ejemplo, de lo ético, de lo bueno, de lo malo, universal, ya no es vigente. ¿Por qué? Porque estas nuevas culturas tienen en sí también unas nuevas concepciones y valores distintos a los que pues, los de Occidente tenemos. Bueno, en el plano ético, en nuestros días se promueve resolver las situaciones éticas basadas en las opiniones en común, más no en principios teóricos como lo hacíamos anteriormente. Esto conlleva a que el bien y el mal en realidad resultan ser irrelevantes o más bien relativos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si en la sociedad colombiana algo es bueno, de pronto en otra cultura es malo. Unos ejemplos que podemos ver es lo que hacen en China, por ejemplo, con los perros que se alimentan de perros, lo cual culturalmente es aceptable en China. Sin embargo, en países occidentales se ve como una barbarie. Pero en realidad el concepto de lo bueno y lo malo, así como lo podemos ver, es relativo y depende de cada individuo dentro de cada cultura. Otro de los aspectos, de las características que tenemos en la posmodernidad es la comunicación en masa. Comunicación en masa. Digamos que esto empezó con la modernidad, sin embargo, hoy en día está en su, digámoslo, en su paroxismo, en su auge máximo. La tecnología nos envuelve a cada instante. Las noticias y la época informativa, la información es al instante, es un clic, está a los dedos, está en los teléfonos, está en los computadores. Esto nos muestra, por ejemplo, que hay un mundo distinto afuera, que hay personas distintas y que compartimos con personas distintas y que hay mucho relativismo, que lo que es bueno en unas partes puede ser malo en otro. Sin embargo, también puede ser malo, porque en estas comunicaciones en masa también se encuentran realidades ficticias, no solamente estas realidades de otros países o otras personas, sino también realidades ficticias. Y otra característica de la posmodernidad es una carencia ideológica. Bueno, esta carencia ideológica básicamente está basada en el hedonismo del ser humano, del posmoderno. ¿Qué quiere decir? Nosotros buscamos siempre el placer inmediato, ya no queremos esperar, sino que nos gusta todo inmediatamente, queremos algo ya, algo que sea práctico. Las cosas que nos sirven, que no son prácticas en nuestra vida diaria, no nos sirven. Esto, por lo menos, hace de que ya ideologías que antes utilizábamos para, no sé, para resolver problemas éticos, ya no están vigentes, simplemente vamos con la opinión de los demás o lo que piensan de pronto los medios de comunicación, inclusive las comunicaciones en masa. Gracias, buenas noches. Ya teniendo en cuenta una amplia información sobre la posmodernidad, vamos a continuar con nuestro reportero especial, Sebastián, que nos va a hablar sobre el niño en la época de la posmodernidad. Las redes, la televisión, el niño siempre está en la pantalla. Bueno, Keiko, muchas gracias. Ya como ustedes estuvieron hablando de las características de la posmodernidad, yo les voy a hablar un poco de lo que son las características del niño en la posmodernidad. Los niños de hoy no son como los de antes. Es una frase que se escucha reiteradamente de la boca de muchos abuelos, padres y docentes. Pero es así, los niños de hoy no son tan diferentes. Parece que sí, porque las transformaciones económicas, políticas y culturales dieron forma a este contexto que hemos llamado posmodernidad, la cual ha impactado fuertemente en la infancia actual. Una de las grandes diferencias entre el niño posmoderno y el niño moderno es que el niño moderno encontraba entretenimiento prácticamente con cualquier objeto, el cual podría ser una rueda, esta podría ser un carro, una caja podría ser un cohete o una casa. A diferencia de esto, el niño posmoderno necesita objetos muy precisos. Si él quiere jugar con un carro, el objeto debe ser un carro, un cohete debe ser un cohete, ya que por medio del internet y los avances tecnológicos, el niño no ha tenido la necesidad de utilizar su imaginación. Otro de las características a nombrar es que en la posmodernidad se pierde respeto por las autoridades. Esto se ve porque el niño posmoderno puede encontrar información muy fácil y la autoridad antes se veía ligada al conocimiento, ya que los docentes, los padres o los abuelos
tenían control sobre los niños dependiendo de la información que les daban, la información que ellos podían aprender. Hoy en día los niños pueden encontrar esta información de forma muy sencilla, ya que todo está al alcance de un clic, o simplemente viendo la televisión, escuchando la radio. Ellos pueden tener interés en un tema, y si el docente o el adulto no les quiere decir, ellos simplemente pueden ir a un computador y encontrarlo de manera muy sencilla. Otra de las características a nombrar es que el niño posmoderno se tiende a adulterizar. Lo que me refiero con esto es que gracias a que los papás posmodernos no tienen tanto tiempo con sus hijos, el niño se ha vuelto un ser independiente, ya prácticamente no necesita a sus papás. Y esto lo representa volviéndose como ellos, una persona a la que no le pueden decir qué hacer, una persona que se manda a sí misma. Con esto también se ve implantado en las niñas, que las pequeñas, siempre tratan de pedir cosas que serían para adultos, por ejemplo maquillaje, brasieres, ropa interior, no exactamente para ellas, y se ve un gran interés en fiestas o reuniones sociales. Otra cosa es que el sobreestímulo y que los chicos son curiosos al extremo. Saben todo, eso gracias a la internet. También tienen un vasto conocimiento en la parte de la computación y la información. Le pueden enseñar a sus padres, porque muchas veces el adulto en este tema no es un experto. El niño ya con 5 años tiene un conocimiento totalmente completo sobre cómo manejar un computador, un celular, una consola, etc. Otra cosa que vemos es el consumismo. El niño posmoderno tiende a pedir demasiado. Esto se ve porque los papás, al no tener tiempo, el niño empieza a pedir objetos materiales en cambio del cariño y el interés que no se ha dado por ellos. Pero en este caso el niño empieza a pedir de una manera prácticamente sin límite, porque la información que obtiene internet acerca de la zona económica es buena, porque muchas veces en las redes sociales, en los noticieros, se dice que la situación económica está bien, no está pasando nada, etc. Entonces el niño liga eso a la situación económica de sus padres, pidiéndoles así cosas extremadamente costosas, cosas innecesarias, creyendo que sus padres se lo van a dar, y al no dárselos se podrían generar problemas de muchos tipos. Buenas noches, mi nombre es Cristian Sandoval, reportero de su programa favorito, El Ojo. Hoy tengo el placer de estar en la Universidad de Transilvania junto con la pedagoga Luisa Quevedo. Mucho gusto, Luisa. Mucho gusto, buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro. Tantos años de experiencia, ¿qué te ha llevado o qué tips has tomado o tú qué piensas acerca del desarrollo del niño en la edad posmoderna? Bueno, Cristian, para hablar del desarrollo del niño debemos comenzar ya en la parte psicológica, ¿no? Claro. El desarrollo cuando el niño comienza la etapa de los 0 y aproximadamente hasta los 3 años, cuando sale al mundo, cuando comienza a darse cuenta que no es el único niño. Los niños en esta etapa comienzan a buscar su bienestar, a sentirse seguros, sentirse tranquilos. En ocasiones pueden sentir frustraciones, miedos a ser atacados, de pronto a las separaciones, a pérdidas, a ser lastimados por su familia o por desconocidos. También podemos observar que en el desarrollo del niño, las frustraciones, los niños normalmente las expresan en rabietas. Por ejemplo, que un niño no puede pintar bien un círculo, se siente frustrado y lo que hace es atacar a sus padres, a sus maestros o a sus familiares por su propia frustración. Claro. En esta parte también, cuando el niño sale en la parte del lenguaje, la parte de la comunicación, comienzan a hablar con más claridad, con más coherencia y tienen la capacidad de comunicarse de forma fluida. En la parte del léxico comienzan a tomar
palabras, más que todo por la influencia de la televisión, programas, sus series favoritas. Los niños comienzan a desarrollar un pensamiento como egocéntrico, por decirlo así. Los niños son solamente lo que ellos quieren, lo que ellos son y para nadie más. Claro. Los niños comienzan a sentir la curiosidad, por qué suceden las cosas, cuándo, cómo. Comienzan a desarrollar la parte de la memoria, todo lo que es los recuerdos. Los niños en la edad ya más o menos de los 3 a los 4 años comienzan a ver la lectura por láminas. Entonces ellos cogen un cuentico y no lo van a leer por las frases, sino que deducen el dibujo. Exactamente. Ah, interesante. Sí. La parte física en el desarrollo de su motricidad, la parte de la motricidad gruesa, comienzan a poder controlar su propio cuerpo. Los niños más o menos de los 4 a 5 años comienzan en la etapa de querer saber más. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasó? ¿De dónde vengo? Exactamente. Los niños comienzan a sentir sus problemas familiares y buscan ser escuchados por las demás personas que son pues ajenas de su casa. Los niños de 5 a 6 años aproximadamente comienzan a querer ser mayores, a sentir que ya no son niños, no quieren ser tratados como niños. Comienzan también a compararse con los demás niños, por ejemplo en el colegio, no, es que yo soy más grande. Comienzan como a medirse, a compararse con lo que pueden hacer y en la parte física también. Claro. Los niños entre los 6 y 7 años es normal que sientan la curiosidad sexual, que muchas veces es no bien educada desde casa, desde los colegios, y sus comportamientos muchas veces no son los correctos porque no se les ha hablado sobre el tema. Subestiman mucho al niño. Sí, eso es un gran... Entonces, como profesional, yo recomiendo pues el acompañamiento familiar, que sea continuo pues en los procesos de desarrollo para el niño. Es muy importante. Bueno, muchas gracias, Luisa. Con un placer mucho tenerte gusto en este programa. Hasta luego. Volvamos al estudio. Y así continuamos más otra misión más de su programa favorito del ojo. Por favor, acompáñenos la próxima semana con otra investigación. De los niños posmodernos podremos concluir de que serán los niños del futuro. Serán los hombres que nos guiarán mañana y formarán un nuevo mundo. ¿Qué mundo será este? Pues tendríamos que esperar a ver. Veamos qué papel va a jugar la comunicación de ahora en adelante y cómo va a ser para formar estas nuevas mentalidades. Buenas noches, yo soy Javier Valencia. Hasta la próxima. Es que nadie es capaz de abrir la puerta. ¡Qué pereza! Está bien, siempre gritando en esta casa. Hola, mis amores. ¿Cómo están? Hola, mi amor. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te fue? Bien, mi amor, sí. Un poquito cansado. Hola, Luis. Hola. ¿Qué más? Hola, Keiko. Hola, Juan, ¿cómo vas? Ok. Bien. En un momento, mi amor, ya vengo. ¿Vale? Keiko. Joana. ¿Qué pasó? A ver si le haces favor y le traes un jugo, papá. ¿Yo?
Sí, sí, le hace el favor. Diga Luisa que yo no estoy haciendo nada. Luisa, hágale pues a un papá y le trae un jugo. ¿Y yo por qué? ¿No estás haciendo nada? Yo estoy muy ocupada, no sé por la que se casó con él, lo siento, I'm sorry. Tranquila, mi amor, que yo tomé algo antes de venir. No te preocupes. ¿Por qué son así de groseras con su mamá? No estamos siendo groseros, estamos diciendo la verdad. Ella se casó con usted y ella tiene que atenderlo a usted. No, nosotras no somos ni su esposa, ni su esclava, ni su empleada, ni nada. Pero ustedes son mis hijas. ¿Y qué pasa? Somos sus hijas, somos unas niñas. Además, estamos haciendo cosas importantes. ¿Y qué cosas importantes están haciendo? Cosas Pero ¿y muéstreme. por qué quiere mirar? Es mi privacidad, es mi vida, no, No sé qué no está me haciendo pueden Keiko. meter. Estoy haciendo unos trabajos de la universidad. ¿De la universidad? Sí, porque supuestamente estamos investigando más adelante qué universidad queremos ir. Ay, ¿de qué materia es eso? No dejes, que dejes. No, Sí, ¿cómo debe así que estar déjela? haciendo tarea. Es que hace una semana su profesora, la directora del grupo, me llamó y me dijo que van perdiendo el año. ¿Qué? Eso es mentira.